Record está grabando. Ya, Agranda la pantalla. ¿quieres agrandar? Ahí estamos. Hola, hola, bienvenidas a esta nueva capacitación. La estamos grabando, pero es que estamos en un periodo como especial, en vacaciones de los niños. Quizá ustedes también tengan problemas para juntarse y quisimos que no nos faltara esta capacitación de julio y que la tuvieran ustedes a mano y por lo tanto las vamos a presentar de esta manera. Ya el otro mes ya nos juntamos en vivo y en directo con las que puedan unirse a nuestra capacitación de los días lunes a las 4:30. Vamos a ver esta vez los evangelios que nos corresponden en el mes de julio. Eh, Antes de ponerlo, o sea, antes de empezar, recordar que durante julio tenemos una festividad bien importante, Muy importante. que es el 16, el Día de la Virgen del Carmen. Eso, que no está como una fecha especial en los evangelios, pero para que se recuerden que es día feriado y por la fiesta de la Virgen del Carmen y que una de las festividades más importantes aquí, como lo habíamos visto hace un tiempo, es la festividad de la Virgen de la Tirana. Eso. ¿Ya? Eso para que nos acordemos, como estamos muy concentrados en lo que es la imagen de la Virgen y ahora vamos a empezar a repasar. Después de los evangelios vamos a empezar a repasar las virtudes de la Virgen María, para que seamos cada vez más parecidas a ella. Y si ustedes tienen algunas señoras que son evangélicas, que en el fondo tienen cierto reparo con la Virgen, son virtudes que en el fondo las puede tener cualquier persona para ser mejor persona. Tomarlo con ese enfoque quizás les ayude como en esta situación como más especial. A las personas que tienen sus señoras que son todas católicas, más fácil, pero igual sirve tomar a la Virgen como modelo y tal vez no insistir mucho en las personas que tienen más señoras evangélicas en la figura misma de la Virgen, sino más bien concentrarse en qué es lo bueno que nos quiere transmitir y lo cual tenemos que aprender de la Virgen. Entonces empezamos, nos encomendamos al Espíritu Santo para que Él nos apoye, nos ayude, que llegue bien estos mensajes de esta capacitación que hemos preparado para que sea para el bien de todas las personas. Comenzamos entonces con dos evangelios. Acá, Ahí pusimos para que no esa es se la nos Virgen, olvidara. esa es la Virgen, ¿cómo se llama? La fiesta de la tirana. Vamos a empezar desde arriba, perdonen un poquito, vamos ya. Aquí nos vamos a centrar y ahora sí comenzamos con los evangelios de Julio, que si ustedes se fijan están todos tomados de Mateo. Estamos en el ciclo A este año. Y vamos revisando otra vez de Mateo estas distintas eh, enseñanzas que nos da Sí, Cristo. y en el tiempo ordinario muchas veces están concentradas la gran mayoría de las parábolas, porque es el periodo de las enseñanzas de Jesús, cómo va enseñando lo que es realmente la vida a la luz del Evangelio. El 5 de julio tenemos esta que dice, empieza Cristo a alabar a Dios, dándole las gracias porque su palabra va a los más sencillos. Y eso también para nosotros es muy importante porque en el fondo no tenemos que ser grandes conocedores ni grandes teólogos para entender cómo vivir la vida cristiana. Ese es el mensaje fundamental de Cristo, o sea, nos está enseñando cómo vivir, no solo conocer lo que es bien, lo que está bien, que era un poco lo que pasaba mucho con los fariseos, que los fariseos eran gente muy, muy, muy culta, sabían mucho del Antiguo Testamento, de las lecturas, de las leyes, se sabían las leyes. Entonces eso no llegaba y no era muy practicable por la gente más sencilla. Entonces el gran cambio que Jesús hace es que nos habla con palabras sencillas para que lo podamos vivir. Y esta frase que dice a los pequeños, no necesariamente nosotros tenemos que entenderlas como a los niños, sino que como dice la Cecilia, a la gente sencilla, a la gente que no tiene estudios muy profundos de nada, sino que quiere vivir una fe
práctica, con sencillez, sin grandes em, estudios, profundidades, sino siguiendo las palabras que Cristo nos va enseñando. Y aquí en este evangelio dice, todo ha sido entregado por un Padre, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Esto es muy importante porque en el fondo estamos hablando de que Dios es todopoderoso. Él es el dueño del creador de todo lo que nosotros podamos conocer o imaginar. Y eso se le ha sido revelado a Cristo. Entonces, Cristo es, aquí se nos muestra mucho la unidad de la Santísima Trinidad, de que son uno, es un solo Dios. ¿Ya? Y a nosotros, si nosotros tenemos una vida cercana a Dios, cercana a los sacramentos, poco a poco eso también se nos va revelando. Nosotros no vamos a ser nunca conocedores de todo, ni todopoderosos, ni nada, pero vamos a ir entendiendo cada vez más. Y eso no es fruto solo del estudio, sino mucho más es fruto de la oración. Y aquí esto es muy sanador. Dice, vengan a mí los que están fatigados y agraviados, y yo los aliviaré. Llevad el yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Aquí este evangelio también, en esta parte, eh, mm, nos enseña que el seguir a Cristo muchas veces nosotros lo describimos como un peso, como que hay que ser así, hay que ser bueno, hay que hacer Hay que caridad, cumplir. hay que cumplir. Es todo lo contrario. El que cumple, el que es caritativo, el que vive el amor, lleva una carga mucho más ligera. Sí, a ver, ser rencoroso es súper pesado. Ser enojón, súper pesado también, porque en el fondo estás mal. No es para lo que fuimos hechos. Acuérdense que Dios es nuestro creador y nos está diciendo cómo vivir y aprender, o sea, y aprovechar en plenitud nuestra humanidad. ¿Y cómo se hace? Amando, siendo alegre, siendo bueno, bueno de corazón, no buenito, bueno de corazón. Así se aprovecha lo que Dios nos dio. Y proponemos entonces una meditación que parte primero diciendo, Dios Padre le ha revelado todo a Jesús, quien nos enseña a través de su predicación. Aprendiendo de Cristo, encontramos alivio y consuelo. Tan sanadoras que son las palabras de Cristo, que nos acompañan tanto, dan tanta luz, tanta esperanza. Entonces nos preguntamos, ¿dónde busco consuelo en mis angustias? ¿En Cristo o en otra parte? A veces, muchas veces en amistades o a mis padres, hermanos, que también nos pueden dar consuelo. Pero la oración es fundamental en esto. ¿Mm? Le confío mis penas al Señor con humildad y sencillez. Tenemos que acudir a Él a cada rato en esta vida. Además, siempre pensemos que a Dios no lo vamos a impactar con nuestras palabras. O sea, no, muy elaborada, muy bonita, no lo impresionan para nada. Yo creo que mucho más lo impresiona y lo conmueve un corazón afligido, un corazón sencillo, decirle, Señor, no sé por dónde, ayúdame porque no tengo idea para dónde ir. O tengo pena y tengo rabia también. Y quiero que me ayudes a entender, ilumina mi mente, ilumina mi corazón. El Espíritu Santo es el abogado, el consolador, pero también es la iluminación. Entonces, acostumbrarnos mucho, mucho a pedirle al Espíritu Santo. Exactamente. Bien, el siguiente evangelio, el 12 de julio, empieza con que Cristo está frente a una gran multitud y para poder dirigirse a ellos se sienta en una barca y desde ahí les va a predicar esta primera parábola que es la parábola del sembrador. ¿Ya? Y entonces les explica, a ver, usa la parábola del sembrador porque era lo que ellos veían. Si ellos sembraron la tierra, o sea, para ellos era lógico, era normal.
de lo que estaba hablando y entendían. Y también a ellos muchas veces les había pasado que tenían un pedacito de tierra chiquitito y se le iba con el viento la mitad de la semilla al camino y la perdían. En el fondo, y porque vienen los pájaros, se la comen, también después caen en el terreno entre puras piedras, que pero eso se seca, pues si no, no hay tierra, no hay nada, o las espinas, si había un espino por ahí, por supuesto que lo que caía debajo del espino no salía por ninguna parte, o sea, para ellos era muy normal, pero nosotros, este evangelio, cuando Cristo mismo lo dice, es de las pocas parábolas donde Cristo explica parte por parte lo que quiso decir. Y él dice, o sea, en la palabra es esa semilla. Y ahí nos pone varios ejemplos de las cosas, estos ejemplos de cómo esa semilla en nuestro corazón, de eso está hablando, no puede germinar y no puede hacerse un árbol robusto. ¿Por qué? Porque los problemas nos agobian, las espinas. Porque decimos, sí, 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 yo voy a cambiar y voy a ser bueno y todo. Se nos acaba, salimos de la misa, se nos acabó. Eso es la piedra, nada más. ¿Te fijas? O de repente estamos muy convencidos, queremos oír a Dios, pero viene la psicología de no sé qué, viene el cuento de no sé dónde, vienen las yoga, el tarot y tantas cosas, y son pájaros que se llevan esa palabra y nos quedamos sin esa palabra. Pero también Cristo, no solo todo es negativo, y esto nos acostumbramos muchas veces a ver siempre desde el punto de vista negativo, pero Cristo dice que hay una parte que cae en tierra buena y fértil, y eso da un fruto, y ese tiene que ser nuestro corazón. Tenemos que abonarlo, tenemos que ponerle agua para que acoja la palabra y el resto lo hace Dios. Porque acuérdense que la capacidad de brotar, de crecer, está en la semilla, no está en la tierra. Entonces, la palabra de Dios, Dios nos da esa palabra y lo que nosotros podamos dar, ese 100, ese 60, ese 30, es un regalo de Dios. Nos da a nosotros, nos pone en nuestro corazón esa posibilidad de amar. Y nos llama la atención, dice, el que tenga oídos que oiga, o sea, podemos hacernos los tontos y mirar para otra parte, y decir, no, no tengo tiempo, tengo muchos problemas, tengo una cantidad enorme de excusas para no poner en práctica la palabra de Dios. Pero el que dice, el que tenga oídos que oiga, yo creo que es una llamada de atención importante para no hacernos los sordos, buscar el momento, buscar las ocasiones y ponernos en camino. Y aquí, bueno, la reflexión es como bien lógica. Dice Jesús explica la parábola para que podamos reconocer los peligros que nos enfrentamos y que nos pueden alejar de su palabra. Y aquí lo que decía yo en delante, o sea, un poco de repente estas cosas que nos dan la solución, que nos van a dar la solución a todos nuestros problemas. Los tarot, los mindfulness, la yoga, la adivinación, las cartas astrales, etcétera. Y a eso póngale usted todo lo que tengan, y hasta los consejos de matinales en la mañana también. No, o sea, si la solución está acá, en la palabra de Dios, porque Él nos creó, Él sabe lo que necesitamos. Y ahí ver con cuál tipo de, no, no el tipo de semilla, con cuál tipo de suelo me identifico Sí, más bien, más que de más semilla, bien, porque la semilla siempre es lo la vamos a misma. arreglar eso. Más Sí, bien el tipo de suelo en qué que tipo se de suelo cae la semilla. dónde cae la semilla. Me dejo, me complico con todos los problemas. Eso es lo que estoy pensando en eso todo el día, porque de repente tengo un problema y pueden ser problemas súper importantes y graves, pero tengo que aprender a dejarlos donde deben estar y no que me invadan, porque si me invadan me paralizan. Y dice, ¿qué podría hacer para que mi corazón sea tierra fértil para recibir la palabra de Dios? eh, ¿Cómo le pongo agua? ¿Cómo lo aireo esa tierra? ¿Con qué? Con la oración, con la asistencia a los sacramentos, con la caridad. La caridad es muy importante, el saber dar al otro, escuchar al otro, acoger al otro. La caridad no solo son materiales, no son cosas materiales. Hay muchas cosas que podemos hacer
con los más cercanos incluso, con los que viven en mi casa, con los que trabajo, etcétera, etcétera. Y después ya en el próximo evangelio, como, el del 19 de julio, le dice otra parábola. Le dice, el reino de Dios es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía en los hombros, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Esto es bien dramático. Bueno, por eso que existe la palabra, el apodo de ser cizañero, el que siempre te está diciendo el defecto del otro, que te hace mirar, no, pero es buena persona, sí, pero ese es el cizañero típico. Y dice, cuando brotó la hierba y echó la espiga, entonces apareció también la cizaña. Los siervos del año de la casa fueron y le dicen, Señor, quiero que no sembraste buena semilla, ¿ve? ¿Cómo que tiene cizaña? Y él les dijo, algún enemigo lo habrá hecho. Y le respondieron los siervos, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no, no vaya a ser que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega les diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla de cabilla para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Si ustedes se fijan en esta fotografía de acá, el trigo y la cizaña son muy parecidos. Sí. Entonces era muy difícil distinguir cuando iban creciendo ambas plantitas cuál era la verdadera y cuál era la buena y cuál era la no tan buena. Y en ese sentido es importante estar atento a la cizaña, esa gente que siempre te pone en duda, haciendo mirar el defecto del otro, la debilidad del otro, o pensar mal. Eso no nos hace bien, no nos hace bien, pero tampoco podemos andar condenando a la gente, a lo mejor podemos enseñarle al tener una buena caridad, al pensar bien, al no andar pelando. Por ejemplo, si alguien empieza a pelar a otro, no empezar a decirle, oye, no hay que pelar, cámbiale el tema. Hay que ser más astuto. Como dice el dueño del campo, dice, no lo arranquen, esperen. Entonces, a lo mejor ser un poquito más astuto y no ir como al choque, al corregir al otro. Dice, las enseñanzas de Jesús por medio de la parábola nos ayudan a comprender la voluntad de Dios. Reconozco cuando actúo sembrando cizaña, cuando Y todos yo, lo hacemos, ¿no es cierto? claro, Es tan fácil, tan... claro, o sea, cuando yo empiezo a hacer eco de eso, Y a sumarse a las que están murmurando, haciendo pelando, discusiones o mentiras. Quizás ahí lo que nosotros tenemos que estar atentos a parar esa mentira. Bueno, es que yo conozco otro lado, es que a mí me parece que no es tan cierto lo que tú estás diciendo. Quizás, como dice la Cecilia, no ir al choque con amabilidad, con simpatía, con ingenio también y a veces con humor, funcionan mejor estas llamadas de atención para no caer en la murmuración, en el pelante que no nos llevan a ninguna parte, no nos hacen nada de bien, no nos aportan nada. y por último, tengo el corazón dispuesto para cobijar a los que necesitan apoyo y consuelo. O sea, necesitamos tener un corazón abierto, un corazón cariñoso, un corazón blando, en el sentido de blando no de débil, sino que de acogedor. De- y por último, el último evangelio, dice aquí, habla de, bueno, un hombre que hay un hombre que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo que al encontrar un hombre lo oculta y en su alegría va, vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. Y también es como un comerciante que busca perlas y cuando le encuentra vende todo y la compra. Estas dos parábolas nos enseñan que debemos buscar en la vida lo verdaderamente valioso para nuestra vida espiritual. De repente es importante cuando sabemos que algo es valioso, dejar otras cosas que no son tan valiosas por eso. ¿Ah? O sea, si yo sé que, por ejemplo, me hace bien la oración, dejar a lo mejor la teleserie o la serie, ahora que son series, dejarla de lado un ratito y estudiar y rezar. Son cosas sencillas, eso no es
No es que tengamos que, no es como los mártires que iban a pelear contra los leones. Exacto. Nosotros tenemos leones que son mucho más chiquititos, pero que por Dios que invaden el juego, el Instagram en el teléfono, Sí, los todo eso. videojuegos. Ah, sí, po. Entonces, Nos distraen muchísimo de lo que es importante, lo que es verdaderamente valioso, que es lo que nos está hablando este Evangelio. Estar atentos, porque muchas veces se nos pasan así las cosas sin darnos cuenta. Y a veces podemos perder hasta una hora, tres cuartos de hora mirando cosas en Instagram y se nos hace un mundo rozar 10 minutos. Tomar el Evangelio, meditar un ratito una parte del Evangelio que se nos propone para el domingo. A veces siempre lo empezamos a dejar de lado por estas otras cosas que son las que no son tan valiosas para nuestra vida espiritual. Bien, estos eran los los evangelios. evangelios de este día, de este mes. Acuérdense que el 16 de julio, es el Día de la Virgen del Carmen y se celebra especialmente con tanta fuerza, con tanta energía, contento, alegría, en la fiesta de la Tirana especialmente. Eso para que ustedes lo tengan, lo recuerden. Bien, ahora mm, vamos a colocar lo que nosotros le habíamos preparado. Era como tema, que es las virtudes aquí. Estamos con las virtudes de la Virgen. No las hemos inventado nosotras, para que ustedes se queden tranquilas. Las estamos tomando de un sacerdote español que se llama Santiago Martín y que él elaboró estas 12 virtudes que destacan. Podrían haber muchas más o podríamos reducirlas también a menos. Él propone estas 12, a nosotros nos parecieron que de alguna manera nos ayudan y nos invitan a imitar a la Virgen en estas actitudes que son tan positivas y que nos llevan a una mejor vida con nosotros mismos y con los demás. Y ahí, bueno, son estas 12 virtudes que nosotros hoy día vamos a ver cuatro. Muy cortito, en el fondo la idea es como despertarnos la curiosidad y el interés por ir conociendo estas virtudes y a lo mejor irlas trabajando en nuestro corazón, que nosotros vayamos haciéndonos cada vez más semejantes al modelo el modelo de cristiana que es la Virgen María. Y como decía la Amalia al principio, o sea, si tienen señoras que son evangélicas, no tanto mirarlo como una virtud de la Virgen, sino que como una virtud humana y espiritual valiosa para toda persona, Que se puede trabajar. que se puede trabajar y que nos hace personas, mejores personas, ¿ya? Entonces, la primera que vamos a ver es modelo de fe, ¿ya? Dice la Virgen María tuvo siempre una fe íntegra, aceptó el plan de Dios y confió plenamente en su palabra. ¿Ya? Debemos pedirle para que sea nuestra maestra en la fe, para que como ella sepamos confiar en que Él siempre sabe lo mejor que nosotros, lo que Nos conviene. nos conviene y nos ayuda a aceptarlo como Padre bueno. De aquí, la Virgen María, piensen ustedes que lo que se le presenta a ella, primero que nada se le da un ángel, o sea, yo creo que ya ahí como, como que es muy impactante. Una niñita, tiene alrededor, se sabe que tiene como alrededor de 16 años, y le dice algo increíble, le dice, vas a tener un hijo. Y ella como que, pero, a ver, acuérdense que el pueblo judío estaba esperando al Redentor. Entonces, más impactante es para ella, porque en el fondo alguien de otro mundo que ella no conoce le está diciendo que va a tener un hijo. O sea, se le da pasado por la cabeza decir, oh, es el redentor, pero ¿y qué tengo que ver yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Y ella no cuestiona nada de eso, lo único que le dice, ¿cómo va a hacer esto? O sea, con una inocencia y con una fe, decir, ¿cómo va a hacer? O sea, y ella lo da por hecho. Dice, ¿cómo va a hacer esto? ¿Me fijan? O sea, la confianza que tiene en Dios, en que lo que va a hacer Dios es bueno, y por eso acepta. También es un modelo de esperanza. Es referente en la esperanza de Dios. Jamás abandonó la voluntad de Dios. Siempre confió en que después de la cruz llegaba la resurrección. Eh, Fue difícil la vida de la Virgen, no fue fácil.
tuvo numerosos tropiezos, dificultades, sufrimientos, igual que nosotros. O sea, ella no por ser la Virgen María y por haber dado a luz al Redentor y a nuestro Salvador, se salvó de todas las angustias y problemas que pueden existir en esta vida. Así que por eso pidámosle a la Virgen que nos enseñe a poner nuestra esperanza solo en Dios, en el cielo, también en todos los momentos sabiendo que nunca estamos solos. Ella, por eso es la esperanza, esperaba en Dios que las cosas salieran como salieran y estaba en el plan de Dios, cumplir su voluntad era lo mejor. Y otra cosa que es como importante es que si nosotros vemos, la Virgen María estaba con los apóstoles en el cenáculo porque ella estaba esperando qué iba a pasar. No sabía qué iba a pasar, pero sí estaba esperando. ¿Se fijan? En el fondo, ella ahí nos demuestra, ahí se ve patente la esperanza, porque de todo lo que había pasado, los apóstoles no eran los más esperanzados, habían arrancado Sí, habían todo. arrancado todo. Y ella los junta y le dice, vamos a esperar qué es lo que Dios quiere. La, la siguiente virtud que les proponemos es, o que propone este sacerdote al cual nosotros estamos siguiendo, es modelo de amor. La vida de la Virgen se podría resumir precisamente en el amor. Ella solo y siempre amó. Pero ese amor no fue un amor abstracto, sino que se concretó en dos actitudes que este sacerdote destaca especialmente, la generosidad y la laboriosidad, o sea, es no estar siendo, o sea, floja en el fondo, es la laboriosidad, es contraria a la flojera. Y la generosidad, porque siempre entendió que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado y vivió la actitud que nos proponía nuestro santo Padre Hurtado, dar hasta que duela. Y la segunda es la laboriosidad en cuanto a que su amor siempre se dio en lo sencillo, en el trabajo del día a día. Y hay una cosa, o sea, generosidad, uno puede ver, por ejemplo, la actitud de la Virgen. Se le acaba de aparecer el ángel, le habla, le anuncia, ella podría decir, no, no, ahora yo, todos me tienen que servir, me tienen que cuidar porque yo voy a ser la madre de Dios. Yo soy la importante ¿Entiendes? ahora. Entonces, hace partir a ayudar a Isabel, porque sabe que Isabel es mayor, va a tener una guagua, necesita ayuda y parte en la boda de Caná. O sea, no está preocupada ella de que le sirvan y de pasarlo bien en la fiesta. Está mirando cómo ayudar para que la fiesta de los novios salga todo bien. ¿Se fijan? Y está trabajando. O sea, en el fondo, siempre hay una actitud de ella hacia los demás. Una cosa que nosotros no podemos aprender. ¿Mm? Y finalmente, El modelo de la castidad. ¿Ya? La Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto. eso es lo que nos enseña la iglesia, Sí. ¿ya? Que tal vez eso para las personas que son evangélicas tal vez no les resulte tan fácil de aceptar. Para nosotros es un dogma de la iglesia y eso es lo que nos enseña la iglesia a creer. Y una pureza total de su corazón, la castidad de corazón. O sea, en el fondo ella no le es, como decir que no le es infiel a Dios, porque su corazón está volcado hacia Dios, hacia su Hijo, hacia Dios Padre, que es al que ella sigue y el que obedece toda su voluntad. Y está completamente consagrada a los planes de Dios. Para nosotros, eh, no nos piden una castidad como la de la Virgen física, digamos, si estamos casados, si tenemos una vida patrimonial. Lo que nos está pidiendo es la virginidad del corazón, de esa pureza de intención, esa pureza en los amores que tengamos, en el sentido de amar a todos, sin resquemores, el amor puro es un amor abierto, es un amor a todos, Generoso. generoso, ¿ya? Entonces, servir para amar, como dice el dicho, o sea,
no vive para servir, no sirve para amar. Ujú. Eh, 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 Van unidas las dos van cosas. unidas las dos cosas, están Bueno, súper y bien. esa es como la imagen de del modelo de castidad, en el Ujú. sentido de, uno es algo que nos propone la Iglesia, que es la virginidad perpetua antes, durante y después del parto, porque el parto de la Virgen fue un parto virginal, especial, como un cristal, como una luz que atraviesa un cristal, así se lo han descrito los santos. Y lo más importante, lo que más se nos acerca a nosotros, porque la virginidad esa perpetua de la Virgen la admiramos, la aceptamos, es la pureza de corazón, de las intenciones, de consagrarnos a los planes de Dios, de aceptar su voluntad. Y las virtudes entonces que le estábamos proponiendo para esta primera tanda de virtudes de la Virgen es la fe, la esperanza, el amor y la castidad. Y para terminar, ¿Cuál de las virtudes recién revisadas nos sentimos más cercanas? ¿Cuál vez más afín a lo que soy yo, cómo vivo mi vida? ¿Ya? Y lo otro, ¿con cuál de estas virtudes siento que debo cultivar más? ¿Cuál me cuesta más? Me cuesta más la esperanza a lo mejor soy un poco como Leoncio Tristón, que anda siempre triste, todo mal, o tengo esperanza, sé que Dios me va a ayudar, sé que Dios me va a mostrar el camino, aunque sea duro. No, no, lo que decía la Amalia, la vida de la Virgen no fue fácil, fue dura, pero siempre hubo una esperanza, un amor, una entrega. ¿Dónde puedo trabajar más eso? ¿Qué es lo que me falta? ¿Por dónde tengo que pedir ayuda? Ayuda a Dios, ayuda a la Virgen María, pedirle a ella, hazme más cercana, hazme más semejante a ti. y como ella respondió, con fe, confiando en los planes de Dios. No sabía todo, no sabía qué es lo que iba a pasar con su vida. Resulta que Cristo iba a ser el Mesías y llevaba 30 años viviendo en la casa y ella veía que este señor no hacía absolutamente nada para hacer para lo que había sido mandado a la tierra. Entonces tenemos varios ejemplos de ella en ese sentido, cómo espera, cómo confía, cómo se entrega a la voluntad y a los planes de Dios sin alegar, sin reclamar, todo lo guardaba en su corazón y lo meditaba, como nos dicen los evangelios. Bien, ojalá estas virtudes de la Virgen que estamos comentando con ustedes sean un aporte, sean algo que realmente les ayude a las personas en general, a ustedes como monitores y a su señora, a ir mejorando como personas. Esa era nuestra intención. Sí. Cuando volver, o sea, tratar de mejorar nuestra vida como seres humanos. No somos ángeles, no pretendemos que seamos ni ángeles ni nada, sino que seamos personas humanas mejores, con una imagen de una persona humana como fue la Virgen María. Así Así que es que bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo mes. Ojalá no tengan dudas porque ahora sí que no se las vamos a poder responder. Si quieren las guardan para la próxima vez que nos veamos. Y muchas gracias, que les vaya a todos muy bien en esta nueva capacitación que tienen con su señora y nos vemos el próximo mes. Hasta luego.